¿Te imaginas ser tan inconsciente de tu propia imagen que decides contar voluntariamente la historia más inquietante posible sobre ti mismo en televisión nacional? Pues eso es exactamente lo que hizo Adrián Dimonte en la Casa de los Famosos México cuando decidió compartir el testimonio más perturbador de toda la temporada, una anécdota tan escalofriante que dejó a todos sus compañeros visiblemente incómodos y confirmó todas las sospechas que el público ya tenía sobre él. En este video te voy a contar palabra por palabra lo que dijo Adrián sobre esa noche con una mujer inconsciente en su departamento, porque sus compañeros reaccionaron con tanto horror y disgusto, y cómo esta historia se convirtió en la evidencia final que el público mexicano necesitaba para confirmar que sus instintos sobre este hombre eran correctos. Te voy a mostrar las reacciones en tiempo real de los habitantes al escuchar su relato, los intentos desesperados de algunos por cambiar de tema, y porque este testimonio se viralizó como la prueba definitiva de que Adrián Dimonte no tiene lugar en la televisión mexicana. Si pensabas que ya sabías todo lo malo sobre este personaje, este testimonio va a confirmarte que la realidad es aún peor de lo que imaginabas, y vas a entender por qué hasta sus propios compañeros ya no pueden ni verlo a la cara. Y si eres de los que quiere conocer todos los detalles de esta historia perturbadora que está sacudiendo México entero, suscríbete al canal porque aquí analizamos cada palabra, cada reacción y cada implicación de este testimonio que ha horrorizado a todo el país. Empecemos por lo más importante. ¿Qué exactamente dijo Adrián Dimonte que causó tanto horror e incomodidad entre sus compañeros y que se convirtió en el momento más controversial de toda su participación en la Casa de los Famosos México? Porque cuando alguien que ya está bajo escrutinio por acusaciones de comportamiento inapropiado decide contar voluntariamente una historia sobre una mujer inconsciente en su departamento, las alarmas no solo suenan, explotan. Durante una conversación aparentemente casual en el jardín de la casa, Adrián decidió compartir lo que él aparentemente pensaba era una anécdota divertida o interesante sobre una noche en la que llevó a su departamento a una mujer que había estado bebiendo. Hasta ahí, la historia podría haber sido relativamente inocente, pero la manera en que la contó y los detalles específicos que decidió incluir convirtieron el relato en algo profundamente inquietante. Según su propia versión, después de una noche de fiesta, llegó a su departamento con esta mujer que estaba en estado de ebriedad. Una vez que entraron, ella aparentemente perdió el conocimiento debido a la cantidad de alcohol que había consumido. Hasta este punto, cualquier persona decente habría terminado la historia explicando cómo se aseguró de que la mujer estuviera segura, cómo contactó a alguien para que viniera por ella, o cómo la llevó a un hospital si estaba preocupado por su estado. Pero Adrián continuó su relato de una manera que inmediatamente encendió señales de alarma para todos los que lo estaban escuchando. Describió cómo en la madrugada sonó el teléfono de la mujer y apareció Mami en la pantalla. Él decidió contestar la llamada y hablar con la madre de la mujer inconsciente que estaba en su departamento. La conversación que describió haber tenido con la madre fue particularmente perturbadora. Según su relato, le explicó a la señora que su hija estaba con él, que había tomado mucho pero que estaba bien. También mencionó que le ofreció a la madre que lo buscara en Google o que llamara a la policía si tenía dudas sobre su identidad. Cuando sus compañeros, claramente incómodos con la dirección de la historia, le preguntaron qué más había pasado esa noche, Adrián respondió ahí no hubo nada, pero la manera en que lo dijo sonó exactamente como alguien que había ensayado esa respuesta múltiples veces. Pero tan importante como el contenido del testimonio de Adrián fueron las reacciones inmediatas de sus compañeros al escuchar su relato. Las expresiones en sus caras, capturadas perfectamente por las cámaras, contaron una historia completamente diferente de la que Adrián aparentemente pensó que estaba contando. La incomodidad fue inmediata y palpable. Se podía ver en los ojos de los otros habitantes que estaban procesando lo que acababan de escuchar y que no les gustaba nada la dirección que había tomado la conversación. Es ese tipo de incomodidad que surge cuando alguien dice algo que cruza una línea invisible pero muy real. Algunos habitantes literalmente se movieron en sus asientos, como si físicamente quisieran distanciarse de Adrián y de su historia. Otros empezaron a mirar alrededor nerviosamente, probablemente preguntándose si las cámaras estaban capturando sus reacciones y cómo iban a ser percibidos por estar presentes durante este relato tan inapropiado. Los intentos por parte de algunos compañeros para cambiar de tema fueron casi desesperados. Podías verlos mentalmente luchando para encontrar cualquier otra cosa de qué hablar, cualquier distracción que pudiera dirigir la conversación lejos de esta anécdota perturbadora que Adrián parecía completamente inconsciente de lo inapropiada que era. Las preguntas que algunos habitantes hicieron sobre si algo más había pasado esa noche no eran curiosidad casual, eran intentos de evaluar exactamente qué tan mala era realmente la situación. Sus caras cuando Adrián respondió, ahí no hubo nada, mostraron que no estaban convencidos por su garantía. Particularmente reveladora fue cómo algunas de las mujeres en el grupo reaccionaron. Sus expresiones no solo eran incómodas, parecían genuinamente perturbadas y posiblemente incluso asustadas por lo que acababan de escuchar. Es el tipo de reacción que las mujeres tienen cuando escuchan historias que les recuerdan situaciones donde podrían haber sido vulnerables. El silencio que siguió después de que Adrián terminó su historia fue ensordecedor.
No hubo risas, no hubo comentarios sobre qué historia tan interesante, no hubo ningún tipo de compromiso positivo. Solo silencio incómodo y gente claramente deseando que no hubiera compartido esa memoria particular. Algunos habitantes en realidad se levantaron y se fueron de la conversación poco después, como si no pudieran soportar estar cerca de Adrián después de escuchar su historia. Ese tipo de retiro físico de alguien después de que comparte una anécdota es uno de los indicadores más fuertes de que lo que dijeron fue completamente inapropiado. Para entender completamente por qué el testimonio de Adrián causó tanto horror, tenemos que analizar exactamente qué es tan perturbador sobre los detalles que decidió compartir y por qué cualquier persona razonable encontraría esta historia profundamente problemática. Primero, está el hecho básico de que pensó que era apropiado contar una historia sobre una mujer inconsciente en su departamento en primer lugar. Cualquiera con incluso conciencia social básica entendería que este tipo de historia, especialmente viniendo de alguien con su historial, iba a levantar serias señales de alarma sobre su juicio y su carácter. Segundo, está el detalle perturbador de que él aparentemente pensó que era normal que él contestara el teléfono de una mujer inconsciente en su apartamento. La mayoría de las personas entenderían que esto cruza límites importantes sobre el consentimiento y la privacidad. El hecho de que describió esto como si fuera un comportamiento perfectamente normal sugiere una falta de comprensión problemática sobre los límites apropiados. Tercero, está la manera en que describió su conversación con la madre, específicamente ofreciendo que ella podía buscarlo en Google o llamar a la policía. Esto suena exactamente como lo que alguien diría si estuviera tratando de establecer negación plausible o crear testigos de su supuesta inocencia. Es el tipo de detalle que alguien podría incluir si estuviera tratando de hacer que una historia suene más legítima. Cuarto, está el momento y contexto de cuando decidió compartir esta historia. Dado que ya está bajo escrutinio por supuesto comportamiento inapropiado hacia las mujeres, decidir voluntariamente compartir una anécdota sobre una mujer inconsciente en su apartamento muestra un nivel de falta de tacto que es casi increíble. Quinto, está su respuesta cuando le preguntaron si pasó algo más. Ahí no hubo nada, suena exactamente como una negación ensayada, no como una respuesta natural de alguien que genuinamente no tenía nada que ocultar. El tono defensivo y la redacción específica sugieren que esto era algo en lo que había pensado y se había preparado. Más importante, está el contexto más amplio de su supuesto historial con mujeres. Esta historia no existe en aislamiento. Existe dentro del marco de múltiples acusaciones sobre su comportamiento hacia las mujeres, haciendo cada detalle más sospechoso y problemático de lo que podría ser viniendo de alguien sin este antecedente. Para verdaderamente entender la magnitud de lo inapropiado y perturbador que fue este testimonio, tenemos que considerarlo dentro del contexto más amplio de todo lo que el público mexicano ya sabía sobre Adrián Dimonte y su supuesto historial con mujeres. Las acusaciones hechas por Sandra Itzel sobre abuso emocional, físico y sexual durante su relación ya habían establecido un patrón de supuesto comportamiento inapropiado hacia las mujeres. En ese contexto, cualquier historia que involucre a una mujer vulnerable se vuelve inmediatamente sospechosa y problemática. Los audios que supuestamente presentan a Adrián haciendo comentarios amenazantes y misóginos ya habían pintado un panorama de alguien con actitudes profundamente problemáticas hacia las mujeres. Contra este antecedente, su actitud casual sobre tener una mujer inconsciente en su apartamento se vuelve aún más perturbadora. Su aparente falta de autoconciencia sobre lo inapropiada que era esta historia también encaja en un patrón de comportamiento donde parece genuinamente no entender por qué las personas encuentran sus acciones problemáticas. Esto sugiere ya sea una falta completa de empatía o un narcisismo tan profundo que no puede ver situaciones desde la perspectiva de nadie más. El hecho de que voluntariamente ofreciera esta información también sugiere que no entiende la gravedad de las acusaciones en su contra o el nivel de escrutinio bajo el que está. Cualquier persona razonable en su posición sería extremadamente cuidadosa sobre cualquier historia que involucre mujeres, alcohol y vulnerabilidad. Su elección de compartir esta historia también revela que puede tener muchas más experiencias similares que considera normales pero que otros encontrarían profundamente problemáticas. Si esta es la historia que se sintió cómodo compartiendo públicamente, plantea serias preguntas sobre qué otras historias no ha compartido. El momento de esta revelación también no podría haber sido peor para él. Viniendo durante su participación en un programa donde ya está enfrentando rechazo público masivo por su supuesto tratamiento de las mujeres, esta historia proporcionó aún más munición para aquellos que pedían su eliminación. Una vez que clips de esta conversación empezaron a circular en redes sociales, la reacción del público mexicano fue rápida, brutal e implacable. El Internet inmediatamente reconoció esta historia por lo que era, más evidencia de la actitud problemática de Adrián hacia las mujeres y los límites. Twitter explotó con análisis de cada detalle de su historia, con usuarios señalando todas las señales de alarma y elementos problemáticos que muchas personas habían reconocido inmediatamente. Las tendencias de hashtags relacionadas con esta historia fueron abrumadoramente negativas y se enfocaron en lo inapropiado que había sido su comportamiento.
Las defensoras de los derechos de las mujeres específicamente señalaron cómo esta historia ejemplificaba exactamente el tipo de actitud y comportamiento que hace que las mujeres se sientan inseguras. Muchas notaron que si esta era la historia que se sintió cómodo compartiendo públicamente, plantea serias preguntas sobre su juicio y respeto por la autonomía y seguridad de las mujeres. Los usuarios de TikTok crearon incontables videos desglosando su historia y explicando por qué cada elemento era problemático. El contenido educativo sobre consentimiento, límites y señales de alarma en las relaciones usó su historia como un ejemplo perfecto del comportamiento que las mujeres deben vigilar. Los expertos legales también opinaron, señalando que algunos de los comportamientos que describió podrían potencialmente constituir actividad criminal dependiendo de las circunstancias exactas. Mientras enfatizaban que no podían hacer juicios definitivos basados únicamente en su relato, muchos notaron que la historia planteaba serias preguntas legales y éticas. Los profesionales de la psicología también analizaron su comportamiento, notando que su aparente incapacidad para entender por qué las personas encontraron su historia perturbadora podría indicar tendencias narcisistas u otros trastornos de personalidad que afectan la capacidad de alguien para empatizar con otros. El consenso abrumador entre el público fue que esta historia confirmó sus peores sospechas sobre Adrián y proporcionó justificación adicional para su deseo de verlo eliminado del programa inmediatamente. Después de que Adrián compartió esta historia perturbadora, hubo un cambio notable en cómo sus compañeros de casa interactuaron con él. El nivel de incomodidad y desconfianza que ya existía aumentó dramáticamente, y muchos habitantes se volvieron aún más cuidadosos sobre cuándo y cómo interactuaban con él. Las mujeres en particular se volvieron visiblemente más cautelosas a su alrededor después de escuchar su historia. Podías verlas manteniendo mayor distancia física, evitando estar solas con él, y generalmente pareciendo más cautelosas en su presencia. Es el tipo de comportamiento protector que las mujeres adoptan cuando sienten peligro potencial. Algunos habitantes empezaron a evitar activamente las conversaciones con Adrián por completo, aparentemente decidiendo que cualquier interacción con él era demasiado arriesgada dado su aparente falta de juicio y autoconciencia. El aislamiento social que ya se estaba desarrollando a su alrededor se volvió aún más pronunciado. Otros comenzaron a observarlo más cuidadosamente, como si ahora estuvieran en alerta por cualquier otra señal de comportamiento inapropiado o comentarios perturbadores. El nivel de escrutinio y sospecha dirigida hacia él dentro de la casa aumentó notablemente después de esta revelación. Incluso los habitantes que habían tratado previamente de darle el beneficio de la duda o que habían intentado mantener relaciones neutrales con él parecieron retirarse después de escuchar esta historia. Fue como si esta anécdota hubiera sido la gota que derramó el vaso que los convenció de que había algo fundamentalmente mal con su juicio. El hecho de que nadie lo defendió o trató de normalizar su historia también habla volúmenes sobre cómo fue recibida dentro de la casa. En circunstancias normales, si alguien compartiera una historia que fuera malentendida o tomada fuera de contexto, otros podrían tratar de proporcionar interpretaciones alternativas o apoyo. Pero nadie hizo eso por Adrián, sugiriendo que incluso sus compañeros de casa encontraron su historia indefendible. Este aislamiento y sospecha aumentados dentro de la casa también contribuyeron a su deterioro mental y eventual colapso, ya que se encontró cada vez más incapaz de formar conexiones significativas con alguien y enfrentando juicio constante por su comportamiento y comentarios. Una de las cosas más perturbadoras sobre toda esta situación es la aparente incapacidad completa de Adrián para entender por qué su historia fue tan problemática. Su reacción al malestar de las personas sugiere un nivel de autoconciencia que es francamente alarmante para alguien de su edad y supuesta experiencia. Cuando se hizo claro que las personas estaban incómodas con su historia, en lugar de reflexionar sobre por qué eso podría ser o considerar que tal vez había compartido algo inapropiado, parecía confundido y posiblemente incluso defensivo sobre la reacción negativa. Es el comportamiento de alguien que simplemente no puede ver situaciones desde la perspectiva de nadie más. Su creencia aparente de que contar esta historia de alguna manera lo haría ver bien o interesante revela una desconexión profunda de la realidad y del entendimiento social normal. La mayoría de las personas reconocerían inmediatamente que compartir una historia sobre una mujer inconsciente en su apartamento levantaría señales de alarma, especialmente dado su historial. El hecho de que incluyó detalles como ofrecer que la madre lo buscara en Google sugiere que puede haber pensado que estos detalles lo hacían ver más confiable o legítimo, cuando en realidad lo hacían sonar más sospechoso y calculador. Es el tipo de error que alguien comete cuando está tan enfocado en manejar su imagen que pierde de vista cómo sus palabras realmente suenan. Su aparente incapacidad para aprender de la reacción negativa también sugiere que esta falta de autoconciencia no es solo un lapso momentáneo en el juicio, sino más bien una parte fundamental de su personalidad. Alguien con inteligencia social normal habría reconocido inmediatamente su error y ajustado su comportamiento en consecuencia. Este patrón de comportamiento también plantea preguntas sobre si genuinamente entiende las acusaciones que se han hecho en su contra o si las descarta simplemente porque no puede comprender por qué su comportamiento podría ser visto como problemático por otros. Cuando se analiza dentro del contexto de su comportamiento general en la Casa de los Famosos México,
Esta historia perturbadora encaja en un patrón más grande que pinta un panorama muy problemático del carácter y juicio de Adrián. A lo largo de su tiempo en el programa, ha demostrado consistentemente una incapacidad para leer situaciones sociales apropiadamente. Desde su confianza excesiva inicial sobre su recepción por el público hasta su incapacidad continua para entender por qué las personas lo rechazan, ha mostrado un patrón de estar completamente fuera de contacto con la realidad. Su tendencia a compartir historias inapropiadas o hacer comentarios incómodos ha sido consistente desde el comienzo de su participación. Esta historia particular puede haber sido el ejemplo más atroz, pero no fue un incidente aislado, fue parte de un patrón más grande de mal juicio y comportamiento inapropiado. Su creencia aparente de que ciertos comportamientos que otros encuentran problemáticos son realmente normales o aceptables sugiere un sistema de valores que es fundamentalmente incompatible con el entendimiento moderno del consentimiento, límites y respeto por las mujeres. Esto no es solo sobre habilidades sociales pobres, es sobre actitudes preocupantes. El hecho de que continúa cometiendo estos errores a pesar de estar bajo escrutinio intenso sugiere que ya sea no entiende la seriedad de su situación o es incapaz de cambiar su comportamiento incluso cuando sabe que está siendo observado y juzgado. Este patrón también valida muchas de las preocupaciones que las personas tenían sobre su carácter antes de que entrara al programa. En lugar de probar que sus críticos estaban equivocados o mostrar crecimiento personal, ha confirmado consistentemente sus peores sospechas sobre él. Particularmente problemático es cómo esta historia parece hacer eco y validar algunas de las acusaciones que Sandra Itzel hizo sobre su comportamiento durante su relación. Aunque no podemos saber exactamente qué pasó en ninguna de las dos situaciones, hay paralelos preocupantes que son difíciles de ignorar. Sandra lo había acusado de tener actitudes problemáticas hacia el consentimiento y los límites, y esta historia demuestra exactamente esos tipos de actitudes. Su enfoque casual de estar solo con una mujer inconsciente encaja en un patrón de comportamiento que sus acusadores habían descrito. Su aparente incapacidad para entender por qué las personas podrían encontrar su comportamiento preocupante también se alinea con acusaciones de que carece de empatía y tiene tendencias narcisistas que le impiden entender cómo sus acciones afectan a otros. La manera defensiva en que respondió cuando le preguntaron si algo más había pasado también refleja el tipo de respuestas que las víctimas de abuso a menudo describen que sus abusadores dan cuando son cuestionados sobre comportamiento inapropiado. Su decisión de compartir esta historia públicamente, a pesar de saber que está bajo escrutinio por supuesto comportamiento inapropiado hacia las mujeres, también demuestra el tipo de mal juicio y imprudencia que sus acusadores habían descrito. Más importante, la historia revela actitudes hacia las mujeres, el consentimiento y los límites que son consistentes con alguien que podría involucrarse en los tipos de comportamiento de los que ha sido acusado. Aunque una historia sola no es prueba de nada, ciertamente no ayuda a su caso o sugiere que sus acusadores podrían haber estado equivocados. Y así llegamos al final de este análisis de uno de los momentos más perturbadores y reveladores en la historia de la Casa de los Famosos México. El testimonio de Adrián Di Monte sobre esa noche con una mujer inconsciente en su departamento no fue simplemente una anécdota mal contada, fue una ventana a una mentalidad que es profundamente problemática y que ha confirmado todas las peores sospechas que el público mexicano tenía sobre él. Lo que presenciamos no fue solo mal juicio en el momento, fue la revelación de actitudes y comportamientos que sugieren a alguien que fundamentalmente no entiende conceptos como consentimiento, límites y respeto por la autonomía de las mujeres. Su incapacidad para reconocer por qué su historia era tan inapropiada revela un nivel de narcisismo y falta de empatía que es genuinamente alarmante. La reacción de sus compañeros dentro de la casa fue reveladora porque estas son personas que han estado viviendo con él y observando su comportamiento de cerca. Su incomodidad inmediata y su posterior distanciamiento de él sugiere que sus actitudes problemáticas han sido evidentes en otras interacciones también. Para el público mexicano, esta historia se convirtió en la pieza final de evidencia que necesitaban para confirmar que sus instintos sobre Adrián eran correctos. Validó su decisión de rechazarlo y su campaña para eliminarlo del programa. En muchas maneras, él proporcionó su propia peor evidencia en su contra. Su falta completa de autoconciencia sobre lo inapropiada que era su historia también revela que probablemente tiene muchas más experiencias similares que considera normales pero que otros encontrarían profundamente problemáticas. Si esto es lo que se sintió cómodo compartiendo públicamente, plantea serias preguntas sobre lo que no ha compartido. Para la conversación sobre consentimiento, límites y seguridad de las mujeres en México, este incidente ha servido como una oportunidad educativa. Ha proporcionado un ejemplo claro de comportamientos de señal de alarma que las mujeres deben vigilar y ha reforzado la importancia de creer a las mujeres cuando hablan sobre comportamiento inapropiado. El hecho de que alguien pudiera llegar a los 35 años, tener una carrera en entretenimiento, y aún ser tan completamente inconsciente de conceptos básicos de comportamiento apropiado hacia las mujeres también resalta la necesidad de mejor educación sobre estos temas en toda la sociedad. Este testimonio va a ser recordado como una de las autorrevelaciones más dañinas en la historia de la televisión de realidad, y como el momento cuando Adrián Di Monte definitivamente probó que sus críticos tenían razón sobre él desde el principio.
Aquí en México Reality Report hemos documentado cada aspecto de esta revelación perturbadora y vamos a continuar analizando todas las implicaciones de lo que esta historia revela sobre las actitudes hacia las mujeres en nuestra sociedad. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con todos los que necesitan entender exactamente por qué esta historia fue tan problemática y por qué confirmó todo lo que las personas sospechaban sobre Adrián Di Monte. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a analizar cómo esta revelación contribuyó a su eliminación definitiva y qué lecciones podemos aprender de toda esta debacle sobre responsabilidad, consentimiento y el poder de decir la verdad al poder.